Muchas gracias a todos y cada uno de nuestros ponentes que en la mayoría de sus intervenciones pues nos mostraron, primero que nada, la capacidad y el tener una voz autorizada para opinar de asuntos de movilidad en cualquiera de los ámbitos que se estuvo comentando. Tuvimos primero, como bien lo recordarán ustedes, la participación de los grupos de peatones. Como un breve resumen, podríamos comentar que en el caso de la arquitecta Patricia Ruiz Abrín, hablaba de ciudades pensadas y diseñadas para personas, para que el peatón y no para que los automóviles sean quienes vivan mejor las ciudades, respetar los derechos de los sectores más vulnerables, que es una de las prioridades para diseñar las políticas de movilidad, la creación de la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, que se dice es el resultado de varios ciudadanos que buscan integrar todas las necesidades en un solo documento que haga valer la voz de los ciudadanos. La licenciada Carrión en su intervención nos dijo, Arely Carrión, perdón, que la gran mayoría de las personas se trasladan a pie o en transporte público y que son los menos quienes van en automóvil. El problema de la movilidad no es algo aislado de lo demás, está vinculado a la contaminación, el mal gasto del erario público, la economía familiar, como algunas de las ideas. De la misma manera, Peatonito, que comentaba que el cambio de la cultura de la movilidad es parte de realizar actividades vinculadas con la sociedad, que todos se integren al cambio y demostrar a las personas que el uso excesivo e irresponsable genera una destrucción del tejido social y que esto provoca que los problemas sociales, económicos y ambientales se incrementen. Señalaba que utilizar el método del garrote zanahoria, castigar y disminuir el uso del automóvil, pero incentivar e incrementar los transportes públicos y amigables con el entorno. En su intervención, el doctor Bernardo Navarro nos dijo que en la nueva cultura de la movilidad es cierto que se debe dar un lugar al peatón, la bicicleta y la motocicleta, pero la verdadera directriz es el transporte público. Ponderar los trabajos en el transporte concesionado es invertir en el futuro de la movilidad, ya que cerca del 75% de la población se traslada en transporte público y no considerar que la movilidad debe caminar sobre este como un eje principal, que es el peor error que puede tomar el gobierno. Reforzar el transporte público, incrementarlo y modernizarlo son los retos que deben estar en la agenda del gobierno. El doctor Julio Telles nos sorprendió, creo que a muchos, con el asunto de que el transporte público debe asimilar los cambios en la sociedad, pero además el considerar que el uso de las aplicaciones debe de considerar efectos jurídicos que contrae el implementarlos en el transporte. Y bueno, nos sorprendió con el asunto de qué hacen todas las empresas de aplicación, y sobre todo nos habló de una que al final dice que no es una empresa que preste transporte y que pues hace lo que guste con nuestros datos personales, puesto que al momento de asumir la adquisición o adherirse a esa aplicación estamos asumiendo que una autorización para que hagan con nuestra información lo que ellos gusten, incluso compartirla, venderla o vaya usted a saber qué más. En la intervención el compañero Guillermo Alvarado dice que dentro del nuevo esquema de movilidad, una de las grandes propuestas que debe ser explorado y explotado es la del sistema conocido como Metrobús. Los alcances de esta propuesta son vastos y de diversa índole. La calidad de tiempo es algo que debe de ponderarse, y bueno, también por ahí había unos comentarios de compañeros que no comparten mucho la opinión, pero bueno, estamos asumiendo todas las opiniones en esta intervención. Viviana Macedo nos hizo favor de comentar que si bien es cierto que el transporte debe modernizarse, es preciso saber cómo crear el diseño del mismo, implementar cambios para mejorar el transporte, no debe basarse en prototipos foráneos, y si las similitudes de circunstancias, el formato más óptimo para nuestra sociedad son los corredores de transporte. Sin embargo, es un tema todavía abierto que debe ser perfeccionado. Cuestionamiento sobre el estudio de factibilidad, la capacitación de los choferes, el tipo de unidad, son ejemplos de los casos en los que todavía existen oportunidades de mejora. El compañero Ignacio Rodríguez Mejía nos habló acerca del transporte individual de pasajeros, que no debe quedarse rezagado, y nos planteaba algunas alternativas para atender
esta situación. Con independencia de lo que estamos leyendo en esta breve relatoría, les queremos decir que estamos procesando toda la información que nos hicieron favor de facilitar. La intervención del compañero Francisco de la Cruz nos habló de la relación entre la autoridad y los concesionarios, que está rebasada por la realidad. Las normas legales que actualmente rigen plantean cambios dentro de la prestación del servicio de taxis, pero no fue considerada la opinión de los concesionarios en ningún momento para las disposiciones tanto de la ley como del reglamento. Juan Luis Sandoval nos dijo que la transición dentro de la movilidad en la ciudad debe ser hecha de la mano de los concesionarios. Seguir una ruta en la que no se considere la voz de estos únicamente llevará a un rumbo erróneo. Debe ser guiado por un modo técnico, sensible con el concesionario y sin politizar. El gremio sabe que debe adaptarse a las exigencias de la modernidad, pero en esta adaptación debe ser considerado este mismo. El compañero Guillermo Tagle también nos hizo una serie de planteamientos sobre los usos y abusos que está haciendo en connivencia con la autoridad algunos de los liderazgos que dicen representar, y al momento de representar a los concesionarios, al momento de integrar sus organizaciones o sus empresas, pues llevan, como vulgarmente se dice, mano, registran y después quieren someter por esta vía y el contubernio con la autoridad a los concesionados. En su intervención, nuestro compañero Benito Baena nos dice que el transporte eléctrico debe ser rescatado en la Ciudad de México. Es uno de los sistemas más eficientes y amables con el medio ambiente. El gobierno de la Ciudad de México ha destinado recursos insuficientes a hacer este medio de transporte y prioriza temas de lucro por encima de lo que benefician a la población. El transporte eléctrico en su formato de trolebús exige ser rescatada, modernizado e incrementado, porque su articulación con otros medios genera una gran mejoría en la movilidad de la ciudad. Por supuesto que compartimos esta opinión, y bueno, aquí nosotros queremos comentar que presentamos hace unos meses un punto de acuerdo pidiendo que se incremente el presupuesto para trolebuses. Este punto de acuerdo fue avalado por unanimidad por todos los miembros de la Asamblea Legislativa y todas las fracciones. No obstante, al momento el jefe de gobierno no ha dicho esta boca es mía en esta propuesta, y por supuesto que es importante que se lo recordemos en fecha próxima. Diego Frías Herrera nos dice que el tema del trolebús debe ser considerado como una política pública total en la ciudad, a diferencia de lo que en ocasiones se cree, es decir, que los trolebuses son un sistema obsoleto. La realidad es que hoy más que nunca en distintas ciudades alrededor del mundo se considera el trolebús como pieza fundamental de transporte. Este se ha modernizado y diseñado de la forma correcta para que su articulación sea la mejor en conjunto a otros medios de transporte. A comparación de las unidades que sirven con diésel, el trolebús adquiere mayor beneficios para la sociedad. Su costo inicial e infraestructura es mayor, pero al mediano y largo plazo sigue siendo la mejor opción. Ya lo hemos visto cuando los mismos funcionarios manifiestan la antigüedad de estas piezas, que siguen operando y prestando un servicio tan eficiente que es hasta absurdo cuando hacen alusión a los años que tienen los modelos, porque lo único que nos dejan ver es que han sido omisos en apoyar con la debida oportunidad a estos medios de transporte. Francisco Alvarado nos comenta que los transportes eléctricos son el futuro del transporte, son las voluntades de las autoridades las que no han permitido progresar en este campo. Otros medios de transporte bien pueden ser operativos en otras ciudades, pero en la nuestra el trolebús es la mejor opción. En la década de los 80 el número de unidades llegó a ser mayor a 1000 y las rutas fueron de 30 con un recorrido total de 300 kilómetros. En la actualidad solo existen 7 rutas y sigue el mito de que este sistema es viejo y que no tiene seguimiento en el mundo. En esto último es falso. Países como Alemania, Suiza, Turquía, Brasil, por mencionar solo algunos, muestran en el trolebús una imagen innovadora y armoniosa con el espacio público. Si el compromiso con el medio ambiente es serio, el trolebús es la mejor opción y debe de continuar. Y el maestro Alberto Mijares nos hizo un planteamiento muy importante, que existen nuevas alternativas de movilidad que se han presentado alrededor del mundo, pero ¿por qué en México no se ha logrado llevar esto a cabo? Es necesario generar un plan para lograr se lleve a cabo lo anterior. El inicio de esto es grandes vehículos para grandes recorridos y pequeños para pequeños recorridos. El tema de movilidad no está aislado, está en frecuente relación con aspectos como la economía, el medio ambiente, el turismo
y la identidad de nuestra ciudad. Tenemos que explotar todas las ideas que existan y bueno, nos hizo favor de dar algunos ejemplos de cómo de manera proactiva se pueden hacer muchas acciones en favor de la movilidad e ir ajustándonos a la realidad, en este caso de la ciudad, y no al contrario que la autoridad sea quien nos ajuste, aunque no sea a la realidad. Pues eso es lo que podemos en lo breve comentar. Estamos muy agradecidos con todos los ponentes que nos hicieron favor de pues compartir su conocimiento, su tiempo, su experiencia, y a la vez también con ustedes porque pues nos han demostrado un compromiso con alguna organización, con alguna inquietud, con alguna función académica que hayan de cumplir, y por supuesto que con la asistencia en general, porque de esta manera pues nos queda claro que la preocupación no es solo compartida por los ponentes aquí reunidos, sino por todos y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. Personalmente les quiero agradecer su tolerancia, su paciencia y pues también, por qué no decirlo, su orden en el momento de las intervenciones. Si no hubiera algo más que agregar, no me restaría más que agradecer la participación de todos ustedes, y siendo las 6:10, daríamos por concluido los trabajos de este foro, agradeciéndoles muy cumplidamente el que nos hayan hecho favor de acompañar en este evento. Muchas gracias a todos ustedes, y este asunto, como lo hemos comentado, lo vamos a llevar a hacer un dossier, un informe en el que podamos, en la oportunidad del caso, hacerles llegar a quienes nos lo soliciten, y sobre todo a la autoridad que, como hemos dicho en un inicio, a veces soslaya el pensamiento crítico pero propositivo de muchos actores de esta ciudad que solo buscan beneficiar a la sociedad y no beneficiarse a sí mismos. Pues muchas gracias nuevamente, compañeros, y les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias.